Hola, EJ. He oído que algunos católicos tradicionales asisten a la misa en latín en iglesias diocesanas, pero usted dice que hay un problema con esto. Vamos a ayudar a pensar en un tema como católico que es complicado y complejo, ya que entramos en una cuestión de los últimos 60 años de la historia de la Iglesia Católica. Porque a simple vista parece algo bueno, ¿no? Una misa tradicional en una iglesia hermosa, ¿cuál es el inconveniente? Felicity. El problema es que esa práctica es, en cierto sentido, una ficción. Es un compromiso con algo que no podemos aceptar legítimamente. La Iglesia moderna, bajo el Novus Ordo, promueve el modernismo, que San Pío X llamó la síntesis de todas las herejías. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Cuántas religiones diferentes, incluso opuestas, pueden coexistir en la única Iglesia verdadera fundada por Jesucristo? Esta pregunta me la hicieron hace 6 años en Irlanda, cuando vivía ahí. Entiendo, pero muchos dicen que deben quedarse dentro de la iglesia oficial para practicar su fe tradicional. ¿No es correcto querer permanecer en la iglesia? Ese es el dilema. Algunos creen que, para ser fieles, deben practicar la fe tradicional dentro de las diócesis modernistas, bajo la aprobación de obispos que promueven el modernismo. Pero el modernismo, como lo expresa Francisco, sostiene que Dios desea todas las religiones, incluso las contradictorias. Esto va en contra de la fe católica, que afirma que solo hay una verdad. Al intentar practicar la fe tradicional en ese contexto, terminas aceptando, aunque sea implícitamente, el principio modernista de que múltiples fes pueden coexistir en la misma Iglesia. Pero si solo asisten a la misa en latín y evitan el Novus Ordo, ¿no están protegidos de ese problema? No, Felicity, porque incluso en esas misas hay problemas prácticos y teológicos. Por ejemplo, las hostias que recibes podrían haber sido consagradas en una misa Novus Ordo, donde se distribuyen en la mano sin la reverencia debida, lo que constituye un sacrilegio. Además, en esas iglesias se celebran misas Novus Ordo, donde las partículas de la hostia caen al suelo y son ignoradas. Al participar en esas iglesias, aunque sea solo para la misa tradicional, te conviertes en cómplice de ese sacrilegio. Eso suena grave. ¿Y qué pasa con los sacerdotes que celebran estas misas? ¿No son válidos? Esa es otra preocupación. Puede que el sacerdote esté válidamente ordenado, pero si hay dudas sobre la validez de las ordenaciones en la línea del Novus Ordo, no puedes estar seguro. Incluso si el sacerdote consagra válidamente en la misa tradicional, las hostias podrían usarse después en una misa Novus Ordo, donde se tratan sin respeto. Mezclar lo tradicional con lo modernista inevitablemente lleva al sacrilegio. Pero, EJ, ¿no es posible simplemente ignorar las prácticas modernistas y centrarse en la misa tradicional? No es tan simple. Al asistir a esas iglesias, estás haciendo la vista gorda a otras prácticas modernistas, como la anulación masiva de matrimonios por razones que la Iglesia tradicional nunca aprobaría. Además, al aceptar practicar tu fe en una iglesia que profesa el modernismo como su religión oficial, estás concediendo el principio modernista de que múltiples religiones pueden coexistir. Eso no es solo sacrilegio, sino que roza la blasfemia, porque implica aceptar una idea de Dios que contradice la verdad católica. ¿Blasfemia? Eso suena muy fuerte. ¿Cómo llega a ese punto? Cuando Francisco dice que Dios desea todas las religiones, incluso las contradictorias, está presentando un concepto de Dios que no es el Dios católico, el Dios que es la verdad misma. Esa idea modernista de un Dios que tolera contradicciones es blasfema, porque destruye la noción de Dios como la verdad absoluta. Al practicar tu fe en ese entorno, estás, en efecto, aceptando esa visión distorsionada de Dios, lo que daña tu fe. Entonces, ¿qué deberían hacer los católicos tradicionales? Felicity, la cuestión dura es, no puedes practicar la fe tradicional auténticamente dentro del Novus Ordo sin comprometerte con el modernismo. La solución es buscar lugares donde la fe católica tradicional se practique sin mezcla con el modernismo, lejos de las estructuras que promueven una religión opuesta a la verdad de Cristo. Es difícil, pero es la única forma de evitar el sacrilegio y la blasfemia. Incorporamos esta cuestión que es de difícil solución, ya que millones de católicos han sido llevados a una iglesia modernistas con una liturgia que es diferente a la preconciliar.
y donde tanto obispos como sacerdotes se han formado en una teología dogmática y doctrina pastoral que se aleja de la Iglesia preconciliar. En otras entregas seguiremos explorando este tema. A mí en Irlanda, en un encuentro con católicos, pero llegaron a expulsar por considerar a Papa Francisco como legítimo. En aquellos días, hace 6 años, no entendí nada. Hoy lo comprendo perfectamente el por qué fue. Seguiremos dando apuntes de este tema. Gracias, Felicity, por darme la oportunidad de explicar estos temas para la comunidad.